Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Español o Humanidades, como te quiera llamar. El día de hoy vamos a hacer nuestra conclusión de lo que vendría siendo la recapitulación del el libro de las crónicas de una muerte anunciada. Así que comencemos. Bien. Hoy vamos a comenzar la discusión de lo que vendría siendo el capítulo 3 hasta el 5. El capítulo 3 hasta el 5. ¿No? Entendemos que al principio del tercer capítulo encontramos una pequeña explicación sobre el abogado y los gemelos. Los gemelos entraron a la casa rural del padre Amador y pusieron los cuchillos en la mesa. Entendemos igual que cuando llegaron a la casa, obviamente, de Clotilde, por donde sabían que iban a pasar, pero se sentaron a esperarlo. ¿A quién se sentaron a esperar? Pues por supuesto, los gemelos estaban esperando a Santiago Nazar. Ya sabemos cuál es el destino de Santiago Nazar y una borrachera no iba a impedir que ellos hicieran lo que tenían que hacer por el honor de los vicarios, por el honor de su hermana. Los hermanos vicarios entraron a las 4:10 a la tienda de Clotilde, donde pidieron 2 botellas de aguardiente. La primera se la bebieron rápidamente, pero la segunda de poco a poco, esperando a Santiago. Los gemelos le preguntaron a Clotilde si había visto luz en la ventana del balcón que era de Santiago. Y Clotilde respondió que no, porque lo preguntaban. Los gemelos respondieron que para matarlo. Se quedó perpleja por esa respuesta. Fue a decírselo a su marido, que estaba durmiendo, y dijo que era una tontería, que estarían borrachos. No está de más decir que ya nosotros sabemos que no era una tontería, así que realmente se lo querían pitear. Según la posterior declaración de don Pedro, fue él quien tomó la decisión de matar a Santiago, justamente cuando los gemelos salían de la posilga con los nuevos cuchillos. Su vecina Hortensia Baute abrió la puerta y se puso a llorar, creyendo que ya lo había matado. Siempre iban al mercado, pasaban por la casa de la madre Prudencia Cotes a tomar café, pero aquella mañana lo dejaron para más tarde. Pero la madre Prudencia, que traía unos periódicos para achuchar la lumbre, sacó unas hojas y se las dio a los gemelos para que escondieran un poco los cuchillos. Clotilde había terminado de vender leche cuando los hermanos vicarios volvieron con otros 2 cuchillos envueltos en periódicos con hojas oxidadas. Faustino luego declaró que fueron a afilar los cuchillos otra vez y el chillando dijeron que lo iban a matar. Los gemelos se pasaron allí bastante tiempo, pero no vieron encender la luz de la habitación de Santiago. Así que antes de irse a dormir, Santiago, Jaime y los demás se subieron a la casa del viudo Siux a cantarle a los recién casados. Como vieron el coche en la puerta, no se podían imaginar que allí la vida matrimonial acabó 2 horas antes. Bayardo había llevado a Ángela a casa de sus padres a pie para que el ruido del coche no, pues obviamente, no avisara qué es lo que había pasado. El qué dirán resulta eminente en esta obra de Crónicas de una muerte anunciada. Después de subir a la casa del viejo Siux, se despidió y junto a Cristo Bedoya se fueron a casa. Al llegar, Victoria, la cocinera, le dijo que el café que iba a estar, pero Santiago le dijo que se iba a dormir. Y eran las 5:30 de la mañana cuando él se despertara, tal como
vemos en el primer capítulo. El padre Amador se dirigía hacia el puerto, tenía la intención de avisar a Plácida, pero se le olvidó porque tenía que preparar el acto para recibir al obispo. Cuando mataron a Santiago, se sintió culpable y desgraciado porque no avisó a su madre antes. Vamos ahora con el cuarto capítulo. Aquí tenemos que al coronel Aponte tenía una conversación telegráfica urgente con el gobernador de la provincia y este autorizó para empezar la investigación del asesinato de Santiago Nazar. El alcalde pensó que el cuerpo se podía mantener refrigerado, pero no encontró una nevera de tamaño humano y cuando encontró una no funcionaba. El cuerpo fue expuesto a la contemplación pública en la sala con bastantes ventiladores, pero a medida tarde las heridas empezaron a manar unas aguas de color de almíbar que atrajeron las moscas. El coronel Aponte comprendió entonces que ya no era posible esperar, así que le pidió al padre que hiciera la autopsia. El padre, como ya habíamos mencionado, no tenía la licenciatura, pero estaba capacitado para hacer la operación, así que lo hace. Entendemos, ¿verdad? Cuando se hace la autopsia, ¿verdad? Que se murió por culpa de 7 heridas mortales, 7 apuñaladas. El hígado estaba casi seccionado por 2 perforaciones profundas. Tenía 4 incisiones en el estómago. Una de ellas era tan profunda que atravesó por completo y le destruyó el páncreas. Tenía otras 6 perforaciones menores y múltiples heridas en el intestino delgado. Una que tenía en el torso que le había perforado el riñón derecho. La cavidad abdominal estaba llena de sangre. Tenía además 6 heridas menores en los brazos y en las manos. Se refiere a ellas como estigmas, recordando, ¿verdad? Las laceraciones de las manos de Jesús cuando muere en la cruz del Calvario. Entendemos que este individuo, Santiago, como ya hemos mencionado anteriormente, era el sacrificio a entregar, el que sanaría todos los pecados del pueblo de Riohacha, ¿verdad? Entendemos también que los hermanos vicarios fueron encerrados en el calabozo, donde se les proporcionó un jabón y un estropajo para quitarse la sangre y el olor. Le trajeron almuerzo, pero Pedro no probó bocado. Pero Pablo, por su parte, comió un poco de todo lo que le llevaron. Un cuarto de hora después se desató una diarrea pestilente y Pedro estaba tan convencido de que habían envenenado a su hermano que llamó al alcalde. El alcalde llevó a Pura Vicario a las 3 de la mañana para que se despidiera de sus hijos. Fue la familia al completo, hasta las hijas mayores con sus maridos. Antes de irse, Pura le pidió al padre que la confesara, pero Pedro Vicario se negó y convenció a su hermano que no tenía nada de qué arrepentirse. Los gemelos fueron absueltos y quedaron en Riohacha. Y solo un día de viaje de Manuere, donde viviría su familia. Ahora, entendemos que a este individuo, a estos gemelos, los trataron como héroes. Literalmente cometieron un asesinato, mataron a un hombre y se lo perdonaron. Bien, gracias. Nos salvaste de esa persona que era un desgraciado. Chévere. Qué mejor que haber asesinado al árabe. Tenemos que Caballero San Román, después de que su hombría va a ser lastimada, pues obviamente él se va a poner a beber y a beber y a beber. Eventualmente le va a dar un coma por culpa del licor, ¿verdad? Mientras tanto, pues la Angélica va a comenzar a escribirle, o sea, Ángela va a comenzar a escribirle a su marido. Y 23 años más tarde recibió una carta de sus padres
que no sabía dónde estaba y no tenía la menor idea de qué iría a hacer a un pueblo extraviado sin otro propósito aparente que el de casarse con la mujer que no había visto nunca. De Ángela Vicario se supo que se había comprado una casa de cemento con un patio muy grande y después de 23 años había madurado y se había vuelto muy ingeniosa. Gabriel García Márquez intentó hablar con la madre de Ángela, pero se negó totalmente, ya que no quería hablar del pasado y se tuvo que conformar para escribir esta crónica. La versión más coherente tal vez por ser la más perversa era la que Ángela estaba protegiendo. ¿Quién realmente le había quitado la virginidad a Ángela? Eso no se sabía y Ángela se lo iba a llevar a la tumba, ¿verdad? Cansada de esperar, Ángela comenzó a escribir cartas y después de 6 meses había escrito 6 cartas sin respuesta, pero se conformó con la comprobación de que él las estaba recibiendo. No sabía, ¿verdad?, que este individuo estuvo en un coma diabético mientras estas cartas se estaban escribiendo. Eventualmente, Bayardo San Román vuelve. Estaba gordo y se le estaba empezando a caer el pelo. Y llevaba una maleta llena de ropa para quedarse, al igual que otra con las 1000 cartas que ella le había escrito. Estaban ordenadas por fechas en paquetes concisos y con cintas de colores, todas sin abrir. La mayoría de quienes, ya en el 5.º capítulo, ¿verdad? La mayoría de los quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen, no lo hicieron. Todos contemplaron el asesinato. Tenemos que, tuvo que pedir refuerzos por la muchedumbre. El juez instructor apareció a las 12 días después del crimen. Tuvo que pedir refuerzos por la muchedumbre que se precipitaba a declarar sin ser llamada. 20 años después se buscó, pero no se encontró al hombre juez instructor, el irresponsable juez instructor, que ni siquiera podemos saber el nombre, porque no se supo. La gente se dispersaba hacia la plaza y en el centro habían 2 personas, Santiago y Cristo Bedoya, pero nadie los avisaron. Yamil Shaun, un árabe amigo del padre de Santiago, iba a impedir que le iba a advertir, pero pensaba que si el rumor era infundado le iba a causar una alarma inútil. Cristo, después de medio escuchar a Yamil, salió en búsqueda de Santiago, pero no lo encontró. Más tarde, ya sería demasiado tarde, estaría muerto. Cristo Bedoya creía que estaba en su casa desayunando con su hermana y se fue a su casa. Y a medio camino escuchó los gritos remotos y le pareció que estaban reventando cohetes en la plaza. Trató de correr, pero cuando llegó le preguntó a su madre y le contestó: dicen que lo han matado, pero Santiago se había metido en la casa de su novia, donde su padre le dijo que la verdad, que lo buscaban para matarlo. Así que se fue la gente que se había colocado en la plaza como en los días del desfile. Toda la gente estaba chillando, así que entró a la casa de su novia nuevamente buscando una escopeta de caza, pero no la encontró. Salió nuevamente a la plaza y se echó a correr a la casa, pero su madre cerró la puerta principal creyendo que su hijo estaba dentro. Santiago llegó a golpear varias veces con los puños, pero los gemelos lo escucharon y pues le entraron a apuñalar. Después de buscarlo, los gritos por los dormitorios, oyendo sin saber de dónde eran los gritos, Plácida se asomó por la ventana de la plaza y vio a los gemelos que corrían a la iglesia, y detrás Yamil con una escopeta de caza. Creyendo que ya había pasado el peligro, salió del balcón y vio a Santiago frente a la puerta boca abajo, tratándose de levantar con su propia sangre.
se incorporó de medio lado y se echó a andar en un estado de alucinación, sosteniendo en sus manos sus vísceras colgando, con ese olor a mierda fuerte que arropaba toda la plaza. Todos lo miraron, todos miraban lo que estaba pasando y nadie lo ayudaba. Querían ver a Santiago Nazar muerto. Este hombre era un hombre malvado, un hombre que trataba a las mujeres como basura, que podía también, al igual que Bayardo, obtener las cosas gracias a tener dinero. Caminó más de 100 metros hasta darle la vuelta a la casa para entrar por la puerta de la cocina, la puerta que se supone que estaba abierta. Atravesó el jardín y los vecinos encontraron a Buenendrina Márquez y ella le preguntó qué le pasaba y le respondió que lo habían matado. Tropezó en el último escalón, se incorporó de inmediato hasta que tuvo el cuidado de sacudir la mano, la tierra que le quedó las tripas. Después entró a la casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6, y derrumbó los bruces de la cocina, cayendo muerto. Nadie hizo nada por ayudar a Santiago Nazar. Era el hombre que fue condenado a muerte, que merecía morir para salvar los pecados de Riohacha. Y nada, jóvenes, eso vendría siendo todo por hoy. Si te gustó mi video, por favor, dale like y compártelo a través de las redes sociales. Esto ya sería el fin de nuestra discusión de la novela de Crónicas de una muerte anunciada. Espero que esto los haya ayudado a completar sus exámenes y sobre todo a comprender su novela o la novela que están leyendo. Eso vendría siendo todo por hoy. Me despido.